mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Dijo el presidente Mao Zedong en su maravilloso escrito Servir al pueblo. Todos los hombres han de morir, pero la muerte puede tener distintos significados. El antiguo escritor chino Sima Qian decía: aunque la muerte llega a todos, puede tener más peso que la montaña Taishan o menos que una pluma. Morir por los intereses del pueblo tiene más peso que la montaña Taishan. Servir a los fascistas y morir por los que explotan y oprimen al pueblo tiene menos que una pluma. Compañero José, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta nueva edición
de Vanguardia Obrera, hoy con el título de El presidente Gonzalo ha muerto, pero sus ideas son inmortales. Sin duda alguna, Abimael Guzmán Reynoso, el presidente Gonzalo, fue declarado como uno de los enemigos más odiados de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Pero ser odiado por el enemigo no es malo, todo lo contrario, demuestra que se están haciendo las cosas bien. Y el camarada Gonzalo fue sin duda alguna un hombre querido por millones de obreros, campesinos e indígenas. Su muerte pesa enormemente. Es un gran dolor que embarga a los pueblos del mundo. Su pérdida es irreparable. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, bienvenidos a todos los que ya nos acompañan aquí en el programa. Como les comentaba ahora, el título del programa de hoy es El presidente Gonzalo ha muerto, pero sus ideas son inmortales. El pasado 11 de septiembre, el corazón de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, el camarada Gonzalo, dejó de latir a primera hora de la mañana. El presidente Gonzalo murió a sus 86 años cumplidos, pues nació el 3 de diciembre de 1934 en un pequeño pueblo llamado Mollendo, en el departamento de Arequipa, al suroeste del Perú. Fue una gran pérdida, y esa pérdida se dio apenas unos días después de haber conocido la muerte de otro gran hombre, el camarada Miguel Alonso, quien entregó su vida a la causa de los explotados y oprimidos, centrando su trabajo en la región de Galiza al noroeste del Estado español, desde donde jugó un papel preponderante en todo el trabajo hacia la construcción del partido en esa región, contribuyendo además a la construcción de la nueva Internacional Comunista de manera permanente durante toda su vida. Por eso hoy este programa está pensado como un homenaje a esos dos grandes luchadores del proletariado. Y tenemos que dejar en la memoria de todos nosotros al compañero Miguel Alonso, a ese gran hombre, esperando que sus compañeros de lucha, los camaradas en Galicia, logren darle continuidad a todo su trabajo, y que todos los revolucionarios del mundo tengamos a este camarada como una de las columnas sobre las que en esta época se está levantando toda la obra hacia la Internacional Comunista. Más adelante vamos a conversar algunas palabras con mi compañero José sobre lo que fue, sobre quién fue Miguel Alonso y su obra, su vida. Y del camarada Gonzalo hoy tenemos que referirnos algo explayado, y vamos a tratar de mirar algunos aspectos que son bien importantes. Y para poner en contexto, pienso yo que debemos recordar que el camarada Gonzalo fue un hombre de estudio, fue un hombre de ciencia, fue un hombre que dedicó su vida desde muy joven a su formación política y que logró ingresar a la universidad, donde cursó estudio de Derecho y de Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Tal fue la cualidad y las capacidades de él y su conocimiento, que en 1962 fue contratado como profesor de filosofía de la Universidad Nacional de San Cristóbal en Huamanga, en Ayacucho. Por eso, hablar de Abimael Guzmán, de nuestro camarada Gonzalo, tiene un valor muy importante, porque fue desde muy joven, desde esa época, cuando él empezó a conocer todas las posiciones políticas, a conocer la realidad peruana, a hacer un estudio profundo de cómo estaba la situación en ese momento, y a adentrarse en toda la política y el conocimiento a nivel internacional de la lucha de los pueblos,
a estudiar profundamente lo que es el sistema capitalista, cómo fue precisamente a raíz de eso que se fue posicionando en lo que a la postre lo llevaría a ser uno de los dirigentes más importantes del movimiento comunista internacional y particularmente de la lucha revolucionaria en el Perú. La muerte de Gonzalo se dio el pasado 11 de septiembre. Y de inmediatamente nos dimos cuenta cómo el revuelo empezó a darse en todos los medios de comunicación. Cómo empezaron todos los titulares a sacar información, no solo de la muerte, sino empezar a propagar toda una cantidad de injurias y de calumnias y de adjudicarle a él una cantidad de responsabilidades que es bien importante que tengamos en cuenta. Yo creo que un aspecto que tenemos que poner de presente para empezar el tema aquí con José y que quiero mencionar es por qué Gonzalo se convirtió en ese símbolo, por qué llegó a ocupar ese papel tan importante y por qué durante todos estos años se ha mantenido, a pesar de que estuvo detenido durante 29 años, condenado a un total aislamiento, es decir, aislado completamente, sin comunicación absolutamente con nadie. El presidente Gonzalo se convirtió en un símbolo y un representante de una de las gestas más revolucionarias, más importantes de la segunda mitad del siglo pasado y lo que va del presente siglo. Se convirtió en ese símbolo de la guerra popular en el Perú, porque fue uno de los hechos más importantes, porque fue una de las guerras de más contenido y que tiene que conocerse, que tiene que ser conocida y que tiene que ser estudiada, y precisamente porque en la figura del presidente Gonzalo se materializó desde el primer momento de su captura lo que representa realmente no solamente Gonzalo, sino que lo que representa ese desarrollo de la guerra popular en el Perú. La necesidad profunda, clara, contundente de destruir el Estado capitalista y construir sobre sus cenizas, sobre sus ruinas, construir el socialismo. Esa tarea tan importante, tan olvidada por muchos, tan menospreciada, y que la burguesía ha pretendido enterrar desde hace muchos años, fue uno de los aspectos que empezó a representar a Abimael Guzmán desde su detención y que se convirtió en un símbolo de hecho. Pero no solamente la necesidad de destruir el Estado capitalista y construir el socialismo, sino de la vigencia de la guerra popular como el camino para acabar con ese sistema y continuar la construcción del socialismo. Es decir, que no es suficiente decir que estamos de acuerdo con que el capitalismo es un sistema decrépito, anacrónico, que hay que superar, sino que para hacerlo es necesario desarrollar una guerra popular. Pero además de eso, que esa guerra popular, que es la guerra de las masas, encabezada por el proletariado, y con la alianza principalmente del campesinado, no se puede hacer de manera pacífica, sino que hay que hacerlo mediante la lucha armada, como una de las formas de lucha del pueblo para derrotar a sus enemigos. Una lucha que tiene que ser a muerte. ¿Por qué? Porque los enemigos nos van a atacar a muerte y porque los enemigos van a oponerse a muerte y a lanzar todo su poder armado para impedir que el pueblo, que las masas, se tomen el poder y construyan una nueva sociedad. Entonces, esa vigencia de la lucha armada también se convirtió Abimael Guzmán en un símbolo de hecho. Pero además de eso, de que para hacerlo se necesita construir un partido
que el proletariado no puede hacerlo, no puede cumplir su misión histórica si no construye un fuerte partido político revolucionario, una vanguardia que dirija toda su lucha y que de la mano se construya un ejército guerrillero popular como parte del pueblo en armas y que desarrolle un trabajo de frente con las otras clases o sectores de clase que estén por derrocar al imperialismo y a sus socios y lacayos en los países oprimidos. Y la importancia en ese trabajo de construir ese partido formado por cuadros dirigentes, por jefes políticos de la revolución. Toda esa posición, toda esa concepción del mundo fue lo que representó a Abimael Guzmán como parte, no como él, no él solo, sino como parte de ese proceso de la guerra popular en el Perú. Porque las condiciones en las que se dio la guerra popular en el Perú fueron especiales. Y ya más adelante vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero ese asunto, todo lo que representa, toda esa política, toda esa orientación, todo ese punto de vista y toda esa línea, se personificó en Abimael Guzmán. Porque él fue efectivamente un digno representante de eso. Pero además de eso, porque la misma burguesía y el mismo Estado peruano se encargaron de convertirlo a él en un símbolo a nivel internacional de ese punto de vista, de esa orientación política. Y por todo eso se lanzó toda esa campaña virulenta contra Abimael Guzmán. Porque con su detención, y porque no fue solamente la detención de él, sino toda la dirección política del Partido Comunista del Perú, que muchos conocen con el nombre de Sendero Luminoso, él representaba eso, ¿sí? Y por eso, y la manera como el Estado peruano y todo el imperialismo encabezado por los Estados Unidos convirtieron a Abimael Guzmán también en eso, efectivamente, Gonzalo se convirtió en un punto de lucha, en un objetivo de lucha, tanto de los reaccionarios, para a través de atacar a Gonzalo, atacar la revolución proletaria mundial, como también de los proletarios, de los revolucionarios, de los comunistas, pero además de eso, de los progresistas, de la gente que odia al capitalismo y que entiende que hay que hacer otra cosa distinta, ¿sí? De muchos demócratas honestos que quieren efectivamente encontrar una sociedad distinta, y por eso se convirtió efectivamente en un objetivo y en una bandera a nivel internacional. De ahí creo yo la importancia de combatir, de desmentir toda esa cantidad de mentiras, toda esa sarta de absurdos y toda esa sarta de improperios que se han levantado sobre la personalidad de Abimael Guzmán. No tanto para convencer tampoco a sus detractores, ¿no? Porque efectivamente toda esa gente, ideólogos, políticos, que están al servicio de las clases dominantes y del Estado reaccionario, pues ellos están objetivamente y claramente convencidos que están del lado de la reacción y que están luchando contra el proceso revolucionario, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Pero sí nos interesa efectivamente porque tenemos que educar a los revolucionarios, a las masas, a esos intelectuales, a esos jóvenes que despiertan a la lucha, que despiertan a la política y que están conociendo en estos momentos, por la situación que se presenta ahorita, por la muerte del camarada Gonzalo, que están recibiendo esa información, y tenemos que efectivamente hablar sobre la verdad de lo que fue la guerra popular en el Perú, el papel que jugó el Partido Comunista del Perú y lo que representó y sigue representando Abimael Guzmán. De su detención podemos decir que
efectivamente desde ese mismo momento se convirtió en un símbolo. Abimael Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992 y inmediatamente, eso fue rápido, eso fue un juicio rápido, ¿sí? Empezaron a desarrollar toda esa propaganda contra él y desde el momento mismo ya era condenado a cadena perpetua, incluso ya querían era asesinarlo. O sea, la decisión del Estado no era Pena de muerte era. enjuiciarlo ni nada, sino era pena de muerte. Ellos querían era asesinarlo, ¿no? ¿Sí? Y el primer momento, la primera batalla importante que se presentó fue precisamente el 24 de septiembre, desde la jaula, cuando lo presentaron en la jaula, esa foto pues histórica y representativa, icónica, que ya se volvió un símbolo de los revolucionarios del mundo, cuando pretendieron mostrarlo en una jaula con ese vestido, con ese traje a rayas para humillarlo, y él les convirtió eso completamente en lo contrario, dando un discurso histórico que se convirtió en fuente de estudio, de conocimiento y de inspiración para revolucionarios de muchas generaciones. Pero quiero mencionar también lo que yo llamo una batalla anterior, que nos sirve incluso para lo que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos del terrorismo y cuando hablamos de los asesinatos y cuando hablamos de toda esa cantidad pues de cosas que se le adjudican al camarada Gonzalo y a través de él pues a los comunistas y al Partido Comunista del Perú. Y fue lo que sucedió el 18 y 19 de junio de 1986, bajo el gobierno de Alan García, y lo que ya conocemos muchos como el Día de la Heroicidad. Una muestra contundente, una muestra real, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de desmentirse, porque fue transmitida en vivo y en directo por canales internacionales. El día cuando se untó de sangre ante el mundo el Estado genocida peruano, encabezado por Alan García, en los penales, en los 3 penales del Cantón, Lurigancho y el Callao. Muchos de nosotros creo que recordamos eso y fuimos testigos pues directos de lo que se presentó en ese momento, cuando la orden del gobierno era asesinar, era masacrar a los prisioneros. Muchos de ellos ni siquiera eran parte del partido, no eran pues militantes del partido, pero la orden era masacrarlos. Y ante las cámaras se vio cómo asesinaron a 300 prisioneros y no pasó nada. Y sin embargo, los terroristas son los otros. Esa gran batalla de posterior, ya en el 24 de septiembre, desencadenó todo un movimiento a nivel internacional de muchas maneras. Se volvió una frase importante, una bandera de lucha, una bandera de combate contra el Estado genocida peruano y por la defensa de los presos políticos encabezados por Abimael Guzmán, bajo la bandera de mover cielo y tierra para defender la vida del presidente Gonzalo. Podríamos decir que no era un hombre querido por el pueblo, podríamos decir que no era un hombre reconocido por las masas. Yo creo que la verdad es que los hechos mostraron todo lo contrario. La de la jaula fue la primera batalla, pero de inmediatamente se desencadenó un movimiento internacional para luchar contra su aislamiento, porque la orden del Estado fue mandarlo a una fosa realmente, una jaula, ¿sí? No me acuerdo en estos momentos la medida, pero no tenía ni siquiera posibilidades de recibir la luz del sol.
aislado completamente de todo el mundo, de todo contacto, ¿sí? Y vino ese gran movimiento que movió a miles en todo el mundo a luchar contra el aislamiento de Abimael Guzmán. Y a su lado, una campaña fuerte para defender la vida del presidente Gonzalo. Fueron miles por todo el mundo que se juntaron, de todo tipo. No solamente era un asunto de los comunistas, no, era un asunto de toda la gente que condena todo el carácter represivo, asesino del Estado peruano y del imperialismo, porque los Estados Unidos sobre todo estaban ayudando, contribuyendo de todas las formas al Estado genocida peruano en esa lucha contra lo que se estaba presentando en el Perú, contra ese gran proceso revolucionario que se estaba dando desde 1980. Se formaron muchísimos comités de apoyo a la guerra popular en el Perú, los llamados CARPs. Y se constituyó el Comité Internacional de Emergencia para defender la vida del doctor Abimael Guzmán Reynoso, que recogió a miles de intelectuales de todas partes del mundo, que hacían entrevistas, que hacían eventos, que hacían reuniones, que hacían todo tipo de actividades hablando de la personalidad de Abimael Guzmán Reynoso, hablando en contra del Estado peruano, sacando efectivamente a la vista de todo el mundo el enorme genocidio que estaba cometiendo el Estado peruano contra las masas que estaban luchando, que estaban enfrentándose mediante una guerra popular en el Perú. Y ese Comité Internacional de Emergencia hizo muchas actividades, desarrolló muchísimas, e incluso enviaron algunas delegaciones al Perú de personalidades que fueron en representación para ir a abogar. Y en uno de sus informes, que me voy a permitir leer porque me parece que es muy ilustrativo, en uno de los informes que hicieron de ese Comité Internacional de Emergencia, decían lo siguiente: como es de dominio público, bueno, esta es una delegación que fue compuesta por intelectuales reconocidos de varias partes, de Barcelona, de Estados Unidos, hubo uno de Nueva York, aproximadamente 5 o 6 personas prestigiosas. No era cualquiera pues que fuera a inventar cosas parecidas, no, fue gente a averiguar qué era lo que estaba pasando y a abogar por romper el aislamiento del presidente Gonzalo y por otros presos políticos, que casualmente aquí en esto que les voy a decir nos vamos a dar cuenta de cómo era la catadura y cómo era el calibre represivo, terrorista, ese sí, del Estado peruano. Dice una parte del informe: como es de dominio público, Abimael Guzmán fue trasladado el sábado pasado 3 de abril a una celda subterránea en la base naval del Callao, en Lima. Este traslado fue retransmitido completa y repetidamente por la televisión peruana en las primeras páginas de los periódicos del domingo. Los titulares decían que él nunca más será visto, bajo tierra para siempre. El ministro de Justicia declaró en televisión que el doctor Guzmán constituía un caso bajo la jurisdicción militar y dijo: yo me lavo las manos. Abimael Guzmán no ha tenido visitas de nadie, ni de abogados, ni familiares ni médicos, desde principios de octubre de 1992. Todas las personas con las que hemos hablado reconocieron en una u otra medida que el juicio y el trato de que se está haciendo objeto a Abimael Guzmán constituye una grave violación de todos los derechos legales y humanos de los niveles más básicos de humanidad. Los otros presos políticos, ojo a esto, los otros presos políticos, incluyendo los abogados Alfredo Crespo, Jorge Cartagena, Marta Huatay, Alberto Huamán, todos condenados a cadena perpetua, también están viendo negadas los más elementales derechos, incluso visitas y tratamientos médicos. La doctora Marta Huatay, de acuerdo con nuestras últimas noticias, ha perdido su capacidad mental
debido a los graves torturas y palizas que recibió en la oficina de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de Incote, cuando fue detenida. La Cruz Roja Internacional informó entonces que Marta tenía el cráneo fracturado. Los médicos que han intentado curar a estos presos también han sido objeto de represión. El doctor que atendió al doctor Cartagena cuando el verano pasado fue herido de bala, ahora ha sido detenido e ingresado a prisión. Es decir, no solamente condenaban a Abimael Guzmán, a los miembros del PSP, a los detenidos, a los poquitos que detenían, porque la orden era detener, entre menos detenciones hubiera mucho mejor, sino que además de eso, se lanzaron a condenar incluso a cadena perpetua a personajes reconocidos en el Perú, a abogados prestigiosos, a todo el que tuviera que ver algo con la lucha por la libertad, a los juicios, todo lo que tuviera que ver con ellos era condenado y era acusado de ser terrorista. Y de esa manera, ¿no? ¿Sí? Bajo sospecha incluso, porque ahí no había prueba absolutamente ninguna de que ninguno de ellos fuera senderista o del partido o nada, absolutamente nada. Y fueron condenados, además de eso, torturados. Y obviamente, todos acusados de lo que con toda seguridad a nosotros, que estamos hoy aquí hablando de este tema, también deben estar acusando. Que no, y ya han estado acusando pues a los que en redes pues y a toda la gente que se ha atrevido a hablar de esto, entonces los están acusando de apología al terrorismo. ¿Sí? Precisamente, y para que veamos la catadura pues no solamente del Estado en esa época, sino el de ahora, el Ministerio de Justicia de Perú, el mismo 11 de septiembre que murió Abimael Guzmán, sacó el decreto diciendo: recordamos a la ciudadanía que toda manifestación pública que respalde o enaltezca alguna agrupación terrorista o justifique sus actos, así como rinda homenaje a sus líderes o cabecillas como Abimael Guzmán, es considerado delito de apología al terrorismo. También es apología al terrorismo toda propaganda, discurso o justificación favorable que se haga a través de cualquier medio de difusión social. El ministerio agregó que este delito será sancionado con penas que fluctúan entre los 4 y los 15 años de prisión. Y claro, es una muestra para aquellos que todavía pues tienen la duda y siguen pensando que el Estado es democrático, que el Estado es pluralista, que el Estado tiene en cuenta el derecho a la libre expresión, o sea, eso para que vea pues la y catadura. Por un presidente progresista, ¿no? Además como es Castillo. Eso. Sí, que lo han llamado un presidente progresista. Y senderista, ¿sí? Además. Sí, senderista, pero que ya escudriñando bien en la historia... Resulta ser rondero. Era de los ronderos realmente, los ronderos que eran los grupos armados por el Estado peruano, ¿sí? Es decir, los paramilitares en el Perú. Sí. Para no alargarme tanto en eso, los paramilitares en el Perú. Era un paramilitar realmente, ¿sí? Pero bueno, sobre esas acusaciones, en las acusaciones a Abimael Guzmán, van desde que es responsable de 30.000 muertos hasta 70.000 muertos. Yo creo que en eso hay que dejar clara una cosa. Eso no es extraño. Ese tipo de acusaciones son parte de las formas de lucha propias de los gobiernos. O sea, todos los gobiernos reaccionarios, todos los gobiernos siempre utilizan ese tipo de estrategias. Tienen sus medios de comunicación, tienen las leyes, tienen absolutamente todo apañado y hacen lo que tengan que hacer para luchar contra sus enemigos. ¿Sí? Y claro, Abimael Guzmán y el Partido Comunista del Perú y las masas peruanas, los campesinos, los indígenas, todos ellos, enemigos a muerte del Estado peruano, enemigos a muerte
del capitalismo, enemigos a muerte de la burguesía, pues obviamente tienen que ser considerados terroristas. Y claro, eso es terror para ellos, en ese sentido. ¿Sí? Entonces ese tipo de calumnias no nos deben extrañar, que vengan de ellos. ¿Sí? Y claro, también hay que tener claro que una guerra siempre deja muertos. No hay guerras que no dejen muertos. En la historia de la humanidad no ha habido guerras sin muertos. No hay posibilidades de hacer cambios, transformaciones sociales en la historia de la humanidad sin que haya muertos, sin que haya guerras. No, es que eso es imposible, eso es una ilusión, eso es una utopía. Los únicos que pregonan las posibilidades de eso son los que están luchando no por transformar la sociedad, sino por mantenerla como está. Pero los cambios en la historia de la humanidad, en todas partes, en todas las circunstancias, siempre han dejado muertos. Pero hay distintos tipos de guerras, que es lo que nos interesa a nosotros entender y comprender bien cómo es ese asunto en el Perú, de la cantidad de muertos y quiénes fueron los responsables y bajo qué circunstancias. Es distinto una guerra revolucionaria, como la que se presentó en el Perú, a una guerra reaccionaria. Es distinto una guerra donde son las masas armadas con control territorial, luchando contra un Estado. Pero eso que lo digamos nosotros dirán, bueno, puede que sí, puede que no. Pero incluso allá en el mismo Perú crearon un aparatejo que se llamó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Se creó en junio del 2001 por un presidente provisional que hubo que se llamó Valentín Paniagua, y su tarea fue hacer una labor de investigación, elaborar un informe de la época comprendida entre 1980, que fue cuando se dio inicio a la Guerra Popular, hasta el año 2000. En el informe que ellos presentaron, dicen que recogieron testimonios de 16.985 personas, que organizaron 21 audiencias con las víctimas de la violencia, a las que asistieron más de 9.500 personas, y presentaron un informe final el 28 de agosto del 2003. Y ojo a las cifras. Dice que concluyeron que más de 70.000 personas murieron en esa época, en ese periodo de tiempo, del 80 al 2000, de los cuales le adjudican el 54% a Sendero Luminoso, un 1% al MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, una organización guerrillera similar a algunas de por aquí en Colombia. Pequeño burguesa. Exactamente. Y un 45% a las Fuerzas Armadas, incluyendo, obviamente dentro de esas, las fuerzas de policía, a las rondas campesinas, los ronderos, apoyados por el gobierno. Porque a propósito pues de estos ronderos que fueron una fuerza despiadada, terrible, porque era organizada directamente por jefes militares del ejército y también bajo el control y la asesoría del ejército de los Estados Unidos. Fue una fuerza terrible, realmente, fue muy grande, fue monstruosa lo que se presentó allá. Y no era una cosa escondida. Incluso aquí en Colombia es más normal eso que dicen de que los grupos, de que esos grupos, al margen de la ley, no tienen nada que ver con el Estado. Allá el propio presidente de la República reconocía que el ejército tenía vínculos directos y que encontraba en los ronderos, en esas rondas campesinas, una forma de lucha antisubversiva. Es decir, no era una cosa que se hiciera a escondidas, era abierta, era descarado el vínculo directo que tenían las Fuerzas Armadas con esos grupos paramilitares, porque eran así directamente, grupos paramilitares. Como si eso fuera poco, ACNUR,
escribió en uno de sus informes un pedacito que me voy a permitir leerles, diciendo lo siguiente: a comienzos de 1993 se concedió al ejército una autoridad militar total sobre las rondas y los comités de autodefensa, mediante el decreto supremo número 02 del 93, del 16 de enero de 1993. Según las estimaciones de una organización no gubernamental, habría en la actualidad más de 100.000 ronderos. Es decir, en 1993 eran reconocidos más de 100.000 ronderos. Solo en Ayacucho hay 35.000. Y en el momento de realizarse la misión, el comando político-militar estaba a punto de reconocer a un número importante de nuevos comités de autodefensas. Es decir, de esa era la magnitud que se presentaba ya en esos momentos. Entonces, eso le permite a uno por lo menos hacerse a una idea de cómo era ese asunto, pues, y poder ahí sí pensar en esa propaganda con la que están martillando por todos lados, contra el presidente Gonzalo, pero al final contra el Partido Comunista del Perú, de que eran un grupo de terroristas, un grupo de asesinos, un grupo que asesinó y masacró al pueblo peruano. ¿Sí? Es importante eso. Quiero darle pues aquí la palabra a José, que está que se habla, entonces para que nos comente algo de cómo él ve esa situación. Buenas noches nuevamente. No, lo primero, para decir que este programa es apenas justo, necesario, porque no puede pasar inadvertido para ningún intelectual revolucionario ni para ningún obrero consciente. Lo que pasó pues recientemente con la muerte del presidente Gonzalo, y sobre todo con la andanada reaccionaria que se ha visto en los medios y que apuntala una nueva oleada de terrorismo estatal en el Perú, ya anunciada pues incluso con motivo de la muerte del presidente Gonzalo, de 4 a 15 años de prisión por apología al terrorismo, únicamente por decir algo respecto al presidente Gonzalo. Y parte de desmentir pues toda esa propaganda de la reacción, que es apenas lo normal. Ellos combaten, los reaccionarios combaten a su manera, nosotros a la nuestra, y una gran parte de ese combate se encuentra justamente en el terreno de las ideas y en el terreno de la propaganda, y es lo mismo que han hecho con Mao Zedong, con Stalin, comparándolos incluso con Hitler, porque esa es la verdad de la burguesía. Está ajustada pues a sus intereses y les conviene, y está muy interesada en presentar al comunismo y a los principales jefes comunistas como la peor gente de este mundo. Y entonces es necesario examinar un poquito la obra de lo que permite pues este programa, la obra del presidente Gonzalo. Para empezar, Gonzalo es la consecuencia del desarrollo del movimiento obrero en el Perú. Es decir, no fue alguien que de la noche a la mañana surgió y simplemente se erigió en el presidente pues de un partido, en el jefe de un partido y en el jefe de la guerra popular. No, es un producto social como todos los grandes hombres en la historia.
y hay que empezar por eso. Entonces, la necesidad de la clase obrera en el Perú, la necesidad de contar con su propio partido político independiente, se presenta, al igual que en los países latinoamericanos, desde principios del siglo XX, y logra concretarse ese partido en 1928, fundado sobre la base revolucionaria que estableció José Carlos Mariátegui, un gran intelectual latinoamericano, que básicamente sentó las bases del partido proletario en el Perú, y de hecho se fundó en el 28 como parte de la Tercera Internacional, reconocido en el 30 ya efectivamente por la Internacional Comunista. Mariátegui bosquejó el camino de la revolución que tomaría el Perú, y básicamente decía que iba a ser una guerra campesina dirigida por el Partido Proletario. Ese partido, sin embargo, a los pocos años y después de la muerte de Mariátegui, que fue muy prematura, la dirección del partido cayó en manos de los revisionistas. Algo similar a lo que pasó en Colombia. En el 30 se fundó el partido aquí, y en el 35 ya andaban los jefes del partido detrás de la burguesía liberal. En Perú sucedió algo similar. Abandonó el camino revolucionario, aunque, igual que aquí, los revolucionarios persistieron dentro del partido. A mediados de los 60, bajo la influencia de la lucha dirigida por Mao Zedong y el Partido Comunista de China contra la nueva burguesía que usurpó el poder en la Unión de Repúblicas Socialistas tras la muerte de Stalin, las fuerzas revolucionarias comenzaron a destacarse dentro del Partido Comunista del Perú. Ya desde el 60 venía esa lucha, y en efecto se presenta en el 63 el rompimiento definitivo a nivel internacional, y eso también se manifestó en el Perú, igual que se manifestó en Colombia. La lucha por una orientación, una ideología revolucionaria, por una correcta definición y camino y objetivos de la revolución en el Perú, y por el partido capaz de llevarla a cabo, es un proceso largo de lo que los comunistas allí denominaron la reconstitución del partido. Y se inició esa reconstitución con la expulsión del entonces secretario del Partido Comunista del Perú en 1964. El tipo se llamaba Jorge del Prado, el hermanito gemelo de Gilberto Vieira en Colombia. Aquí el rompimiento se presentó en 1965, allá en el 64. Y al igual que el revisionista Gilberto Vieira, Jorge del Prado se apresuró a asumir las tesis revisionistas que el ya desnaturalizado partido en la Unión Soviética intentaba imponer en el movimiento comunista internacional en ese momento. Es decir, el camino ese de las tres pacíficas y los dos todos. Es decir, la transición pacífica, la convivencia pacífica, la emulación pacífica y el partido de todo el pueblo y el Estado de todo el pueblo, que eran la negación de todo el marxismo en esencia. Es decir, de la necesidad de la revolución violenta, de la lucha revolucionaria y violenta de las masas para acabar con el viejo mundo burgués. Lo trastocaron pues por lo del la transición pacífica, la convivencia pacífica entre clases y la emulación pacífica, entonces pensando de que el socialismo estaba, entonces emulando simplemente iba a convencer a los burgueses de que se pasaban al campo del socialismo. Y lo mismo, el Estado de todo el pueblo era la negación de la dictadura del proletariado, de un nuevo Estado que ya no es propiamente un Estado, y lo del partido que era desnaturalizar el partido de la clase obrera. La necesidad de un partido, de que la clase obrera contara con un partido independiente por hacer un partido
de las montoneras. Hoy en Colombia llaman algo así parecido al pacto histórico, y por eso no es apenas natural que los mamertos en Colombia, que los llamados MLs, incluso algunos de los seguidores de los traidores en Perú, hagan parte pues de ese engendro. Sin embargo, fue después de una serie de luchas prolongadas y difíciles en el seno del partido, entre los puntos de vista correctos y diferentes líneas, tanto de oportunistas de derecha, es decir, de los revisionistas, de lo que conocemos, pues les hemos motejado nosotros de mamertos, tanto de esos de derecha como los de izquierda, es decir, contra el guerrillerismo errante, contra esas ideas. En medio de esa lucha es que se destacó el camarada Gonzalo. Estas luchas fueron trascendentales en la reconstitución del Partido Comunista del Perú como partido capaz de iniciar y dirigir la revolución. Y eso fue lo que hizo, y es el mérito que tiene justamente el presidente Gonzalo de haber reorganizado, reconstituido, de contribuir con la claridad de sus ideas, con la claridad de la línea política, a que se desarrollara la guerra popular, se estableciera, y tanto así que en 1988, después de 8 años de iniciar la guerra popular, el PCP, el Partido Comunista del Perú, adoptó la formulación marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Dice pues textualmente, porque es el presidente quien, aplicando creadoramente el marxismo, leninismo, maoísmo a las condiciones concretas de la realidad peruana, lo ha generado, dotando así al partido y a la revolución de un arma indispensable que es garantía de triunfo. ¿Y cuál fue el mérito de Gonzalo en todo esto? Además de la claridad pues en el terreno ideológico, en la definición pues del marxismo, leninismo, maoísmo. Gonzalo, y a través pues de él, el partido describe al Perú como al Perú pues de esa época de los 80 como una sociedad semifeudal y semicolonial en la cual se desenvuelve un capitalismo burocrático, es decir, una sociedad muy atrasada, oprimida por el imperialismo, principalmente el yanqui. Esta caracterización se basaba en la apreciación cualitativa de los rasgos determinantes de la sociedad. Y entonces dice el partido, el caduco sistema semifeudal sigue subsistiendo y marcando al país desde sus bases más profundas hasta sus más elaboradas ideas, y en esencia manteniendo persistente el problema de la tierra, motor de la lucha de clases del campesinado, especialmente pobre, que es la inmensa mayoría. Ese era el país peruano en los 80. De aquí se desprenden pues varias cosas. Primero, que el proletariado, la clase pues de los desposeídos, de los que apenas subsisten de la venta de su fuerza de trabajo y cuyos intereses solos pueden ser resueltos en el socialismo y el comunismo, era la clase llamada a dirigir la revolución, pero podía contar con los campesinos y dirigirlos, especialmente con los campesinos pobres. Así como con las fuerzas de la pequeña burguesía, lo que llaman las clases medias de las ciudades. Y decían los camaradas que incluso en ciertos momentos y bajo ciertas condiciones también se podrían unir a la revolución o ser neutralizada un sector de la burguesía, los capitalistas medios, cuyos intereses eran opuestos a la dominación imperialista del país. Era posible y necesario para aplastar al imperialismo, la gran burguesía y los terratenientes, que son los blancos inmediatos de la revolución, y de ese modo abrir la puerta al socialismo y servir a la causa del comunismo. Otro de los asuntos que destaca indudablemente
bajo la influencia del presidente Gonzalo, es que se tendría que librar una lucha armada desde el comienzo y que se iba a ir fortaleciéndose y se iba a ir fortaleciendo por medio de la lucha armada para tomar el poder poco a poco en el campo y llevar a cabo otras tareas sobre esa base hasta que se hiciera lo suficientemente fuerte para conquistar todo el poder en el país. Y se propuso unas metas concretas que tenían como base pues hacer una revolución de nueva democracia aplicada a las condiciones del Perú, y las describían así: primero, destruir el dominio imperialista, principalmente el yanqui para nosotros, conjurando la acción de la otra superpotencia, el socialimperialismo ruso, y de las otras potencias imperialistas. Segundo, destruir el capitalismo burocrático, confiscando el gran capital monopolista estatal y no estatal. Ese aspecto es bien importante en cuanto a que para luchar contra el imperialismo, que aquí pues en estos países se personifica sobre todo, no únicamente, sobre todo en los Estados Unidos, no había que aliarse con otro, ¿no? Sí. Es una de las costumbres pues generales de todos los revolucionarios y en general de todos los... Sí. De soslayar los socialimperialistas hoy, no solamente los rusos, sino los socialimperialistas chinos y las otras potencias, ¿no? Tercero, se plantea destruir la propiedad terrateniente feudal, confiscando la gran propiedad asociativa y no asociativa, entrega individual de la tierra bajo el lema tierra para el que la trabaja a los campesinos pobres, primero y principalmente. Cuarto, apoyar el capital medio, mal que se le permitiría trabajar imponiéndole condiciones. Todo esto para derrumbar el viejo Estado a través de la guerra popular con la Fuerza Armada Revolucionaria y la dirección del partido, construyendo el nuevo Estado. Sobre esa base es que se presenta y se da inicio a la guerra popular el 17 de mayo de 1980 con una acción aparentemente insignificante, como fue la toma y quema de las urnas en medio de las elecciones en un caserío por allá en Ayacucho, en Chunchi. Ya en una debilitada junta militar con una amplia oposición que esperaba entregar el poder a los sucesores civiles. La consigna fue lucha armada, gobierno de obreros y campesinos, había abajo el nuevo gobierno reaccionario. En las elecciones esas subió Belaunte. Poquito a poco la guerra popular avanzó con unas características especiales. Solamente para poner un ejemplo, en Airabamba, por ejemplo en Ayacucho, cientos de campesinos fueron movilizados a recuperar las tierras usurpadas por el terrateniente, y los campesinos dirigidos por el partido, inspirados pues por las ideas revolucionarias, se movilizaron, quemaron la casa del terrateniente, un tipo particularmente cruel y rapaz que los había robado sus tierras, y lo ajusticiaron. En medio pues de la movilización de masas y eso, se presenta que fue así como se presentó, es decir, no eran los que llegaban, no eran los guerrilleros que llegaban a cobrarle vacuna al señor feudal terrateniente, sino que movilizaban a los campesinos para que fueran a expropiar a los terratenientes, no como en Colombia, que vivían era de lo que llamaron la vacuna, y le ponían a eso impuesto de guerra, el nombre de impuesto de guerra. No, era al revés, eran los campesinos movilizados, se repartieron la tierra, las cosechas, el ganado, pero además de eso le advirtieron a los campesinos, el partido pues y los guerrilleros, toca tomar medidas porque los terratenientes y el Estado se van a vengar y hay que prepararse, y listo.
al punto que inmediatamente los campesinos salen, se unen a los guerrilleros y no solamente quemaron la casa del terrateniente, sino que quemaron el puesto de policía. Así fue. Eso se repitió en muchas partes y era esa la línea del partido. En 1981, después de una serie de que la guerra popular empieza incluso sin armas, las armas recuperadas en el combate con el enemigo, apenas apoyándose en la dinamita, que un material pues muy utilizado en la minería en el Perú, se proponen el plan de despegar la guerra popular, es decir, de extenderla, y se empieza a organizar ya destacamentos y pelotones, y se empiezan a abrir nuevas zonas guerrilleras y áreas pues de combate, y empiezan ya a surgir los embriones del nuevo poder popular. En el 82 ya se había creado un vacío de poder en muchas zonas del país y empieza ya a constituirse los comités populares, en algunas incluso ya abiertamente. Los comités populares eran la nueva forma del poder popular del nuevo Estado, y fueron muy importantes porque era no como aquí, y puede ser eso mirarse. Aquí Pastrana le entregó a la guerrilla de las FARC el Caguán, es decir, 50.000 hectáreas. ¿Y qué fue lo que hizo las FARC en el Caguán? Mantenerse como un ejército de ocupación que simplemente llegaba, y hasta cosas tan absurdas como hoy cierran ese bar, y pasaba el señor armado de las FARC a hacer lo que hacían los tombos y el ejército anteriormente. En Perú no, la guerra popular es otra cosa. Allí eran las masas las que organizaban todo. Entonces los comités populares estaban constituidos por representantes de las masas, representantes del partido, y en general constituidas como un nuevo gobierno con secretarios en el terreno político, que era el jefe pues del nuevo poder, con el secretario secretario, el comisario de seguridad, que encargado pues de la seguridad y de la formación militar, de organizar la milicia, de organizar la defensa y de apoyar y trabajar en coordinación con el ejército guerrillero popular, que ya del cual empezaban a haber gérmenes. Un comisario de producción y economía, que era la organización, la dirección de toda la nueva economía basada en un nuevo tipo de relaciones sociales. Algo muy distinto pues completamente a lo que hicieron aquí las FARC cuando estuvieron en el Caguán, o lo que hicieron en las zonas que ocupaban. Además de eso estaba el comisario de asuntos comunales y el encargado que era el encargado de administrar justicia, pues era el que organizaba los juicios populares, donde los jueces eran nombrados por las propias masas, y listo. El acusado tenía derecho a defenderse, y a la final entonces se dictaminaban pues. Era también ese comisario, hasta cumplía las labores. Bueno, ya estamos nuevamente al aire después de superar aquí unos pequeños problemas técnicos. Les pedimos a los que nos están acompañando que compartan con todos sus contactos
Esperamos un momento. Desafortunadamente pues se salió de nuestras manos la transmisión, pero creo que el tema vale la pena. Hay que hacer un pequeño esfuerzo. Vamos a esperar unos minuticos para retomar el tema con nuestro compañero José. Entrando algo en el tema que estábamos conversando ahora, yo creo que hay uno de los aspectos que a mí particularmente me parece muy importante de lo que representa ese inicio, ese desarrollo de la Guerra Popular en el Perú. Tiene que ver con el momento histórico en el que se presentó. Porque precisamente fue en una época de crisis, y en medio de esa situación lo que salió fortalecido en esa lucha, en esa disputa, pues en esa lucha de opiniones, en esa fuerte combate ideológico que se dio en el movimiento comunista internacional. Los comunistas en Perú lograron asimilar y extractar lo fundamental, apoyándose mucho en el compañero Mariátegui, José Carlos Mariátegui, y comprender bien esa realidad en un momento donde no era fácil realmente. Verlo ahorita, unos años después, mirar lo que sucedió en esa época, lo puede uno ver algo fácil, ¿no? Pero era una época donde había una profunda controversia, una confusión enorme por lo que representaba pues Rusia, y porque todo ese cambio que se estaba presentando allá y toda esa política que se estaba imponiendo, con el revisionismo que mencionaba ahora José, donde se consideraba que ya estábamos en una situación nueva, que el triunfo de la revolución proletaria, que había dado origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya con China, una parte enorme pues de toda la población mundial, representaba pues un porcentaje grandísimo, y que ya había otra forma de ver el proceso revolucionario, el proceso de construcción del partido de la revolución y del triunfo en otros países, ¿no? Al punto pues que se veía esa posibilidad como algo normal de la coexistencia pacífica de los dos sistemas. Es decir, considerar que podían vivir en santa paz el capitalismo y el socialismo, y que simplemente mediante una emulación, mediante mostrar con el ejemplo que era mejor el socialismo, entonces se podía convencer y ganar poco a poco en todos los países su adhesión, su cariño, su aprecio hacia la causa del socialismo. Es decir, esa coexistencia pacífica, a lo que se llamaba eso, ¿no? Esa emulación y esa coexistencia pacífica, y el sueño de una transición pacífica, que fue de donde bebieron una cantidad también de esos partidos que en ese momento se consideraban partidos comunistas, pero que realmente se convencieron ellos mismos de que eso era posible, y hicieron las paces con las clases dominantes, y hicieron las paces con la burguesía, y de ahí vino pues toda esa política pues de trapicheo parlamentario, de considerar que el camino era
la vía pacífica que era posible mediante el paso por unas campañas electorales y procesos simplemente de reeducación, de formación, de convencimiento, que se podía pasar al socialismo, es decir, echar por la borda completamente las enseñanzas fundamentales del marxismo, de la necesidad de la violencia revolucionaria, de la transformación radical, y en medio de toda esa campaña tan grande a nivel mundial, que llevó a una confusión profunda en el movimiento comunista internacional y a un gran rompimiento, pues es que se presenta esa situación en el Perú, es decir, de un movimiento comunista revolucionario que tomó el camino correcto, que se impuso a la línea correcta y que echaron para adelante por el camino que había que andar. Entonces esas condiciones son muy, muy valiosas y representó un enorme paso en todo, no solamente en el proceso revolucionario peruano, sino en todo el camino, en ese trasegar de avanzar en el movimiento comunista internacional hacia una clarificación política, ideológica, de retomar el rumbo, de reconocer efectivamente el camino revolucionario y de rescatarlo, y eso de la mano pues con el proceso, con la enorme lucha en la Revolución China, en esa disputa a muerte contra el revisionismo que encabezaron los camaradas chinos con Mao Zedong a la cabeza. Y Perú jugó un papel muy importante, creo yo. ¿Quiere, José, retomamos? Sí, estaba diciendo pues de las bases de apoyo y cómo estaban organizados. Pues los comités populares, que eran era el nuevo estado ya surgiendo en medio de la guerra popular. Entonces habla de los comisarios, y tenían los comisarios entonces el político, el de los asuntos económicos, el de justicia, el de la producción y el de las reuniones de masas, pues que se encargaba de movilizar las masas. De una cosa completamente distinta a lo que han hecho los grupos guerrilleros en Colombia. Para 1986, o ya desde antes, el Belaúnde en el 82 está diciendo de que era necesario matar 10 campesinos para matar un guerrillero, y la política era matar. A pesar de eso, la guerra popular se extendió a lo largo pues de los Andes, desde Puno al sur, pasando por la parte central del país hasta Cajamarca en el norte. Y eso obligó al gobierno a tomar unas medidas. Una de ellas fue trasladar a todos los prisioneros de guerra fuera de los poblados y del campo y concentrarlo en las cárceles de Lima. Pero además de eso, de empezar a organizar desde la misma los jefes de la policía y jefes del ejército, a organizar lo que llamaron allá las autodefensas y las rondas campesinas, directamente dirigidas por los militares, incluso abiertamente armaban con escopetas, con fusiles. Posteriormente, incluso abiertamente, Fujimori hacía paradas militares para entregar fusiles automáticos y demás armamento. Este asunto particular tiene unas connotaciones pues muy terribles, porque las rondas no era de gente que voluntariamente quisiera combatir a la guerrilla revolucionaria o combatir al Partido Comunista del Perú. Era gente obligada. Entonces los reservistas, y la sentencia era: quien no está, entonces quien no participa en las rondas es porque está con los terrucos, así llamaban pues al partido, los llamaban terroristas, pues los llamaban terrucos.
Entonces quien no apoya la ronda se está apoyando a Sendero y por tanto hay que matarlo. Eso hizo muy dura la lucha y que se presentaran incluso enfrentamientos muy terribles, patrocinados por el Estado, que, como decía Ricardo ahorita, alcanzó a tener en ese tipo de organizaciones alrededor de 100.000 efectivos. Es decir, el ejército eran 200 y con entre ejército y policía 200 más 100.000 combatientes más. A eso le tocó enfrentarse a la guerra popular en el Perú, y por consiguiente eso traía asuntos muy duros. Por un lado, porque cuando actuaban los ronderos, entonces decían que eso era una masacre de los senderistas. Cuando se enfrentaban contra las guerrillas dirigidas por el partido, entonces decían que esa era una masacre de los senderistas. Y esa fue la mentira que vendieron durante todo el tiempo, e incluso destacan algunas, particularmente la del 93, cuando Fujimori abiertamente les entrega escopetas y fusiles automáticos a los indígenas achanincas y los mandan a enfrentar a la guerrilla, pues al ejército guerrillero popular, y el ejército guerrillero popular tiene que enfrentarse, y pasa eso supuestamente a la historia como la gran masacre que cometieron los comunistas de Sendero Luminoso contra los indígenas achanincas, cuando el asunto es otra cosa muy distinta. Para 1986, cuando se propone el partido de extender pues la guerra popular, se presenta entonces la concentración de los prisioneros en las cárceles de Lima, y sube a la presidencia el genocida Alan García, y cuando se comete lo que se conoce pues como la masacre en los penales de el Cantón Lurigancho y el Callao. El Frontón, perdón. El otro es de después, es de la época de Fujimori. Y el 19 de junio ordena barrer y acabar con los prisioneros. Los prisioneros eran una gran cantidad, y como se pudo ver al principio, lo que la revista pues que se presenta allí en el video es de las cárceles, donde el partido convirtió y los comunistas convirtieron las cárceles en trincheras de combate, y así las llamaron, las luminosas trincheras de combate. Es decir, ni siquiera en la cárcel podían estar los enemigos y la reacción tranquilos, porque en la cárcel también se convirtieron en centros pues de educación política, no solamente de los combatientes del ejército popular y de los comunistas, sino también de la masa de presos, generalmente pues llegada de las filas del proletariado y por delitos menores. Y es así que el día 19 de junio del 86 se lanza pues el gobierno de Alan García a esa masacre en las cárceles, y se convierte para el movimiento comunista, no solamente en el Perú, sino para el movimiento comunista internacional, en el día de la heroicidad. Los comunistas sabían lo que estaba preparando el genocida Alan García, y se prepararon para resistir, y resistieron valientemente. Los que quedaron vivos fueron asesinados a sangre fría, y así pasó ese día a la historia. Hay otro asunto que es muy importante y tiene que ver con el problema del narcotráfico. Al Partido Comunista del Perú se le acusó por mucho tiempo de ser partícipe y estar aliado con la mafia, y particularmente con los narcotraficantes colombianos
es decir, con el cartel de Medellín. Y lo primero que hay que decir es que en Perú, durante el tiempo pues que estuvo en ascenso la guerra popular, nunca se producía, y creo que todavía no se produce cocaína, se producía la hoja de coca, mucha de esa, un cultivo de la economía natural de campesinos e indígenas para consumo doméstico por tradición, y simplemente los narcotraficantes colombianos traían la hoja a Colombia y aquí hacían el proceso. En ese negocio, y hay que decirlo clara y expresamente, los únicos que participaban eran justamente las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército y la policía peruanos, además con la anuencia, el beneplácito y el apoyo de la burguesía que estaba, es decir, de la gente en el poder. Entonces, por el contrario, el partido desde el principio se opuso al narcotráfico, se opuso a la producción de hoja de coca, pero no podía imponer eso a las malas, que los campesinos dejaran frente a la ausencia de planes del Estado y frente a la ruina del campesinado en general, prohibirles y obligarlos a que no, por la fuerza, a que no siguieran produciendo la hoja. Sin embargo, ya para los años a finales de los 80, incluso una revista peruana, la revista peruana Sí, tuvo que admitir que en el Valle del Guayaga y entre comillas Sendero había logrado en unos pocos años lo que el gobierno no había podido hacer por décadas, y era cambiar los hábitos de cultivo entre los campesinos como un comienzo para acabar con el tráfico de drogas. Internacionalmente, también incluso a nivel del Senado norteamericano, que patrocinó con el pretexto de guerra contra las drogas la intervención de Estados Unidos en la guerra popular, mandando asesores, creando bases. Dicen textualmente: Sendero no intenta entrar en ninguna clase de alianza con los narcotraficantes colombianos. Incluso en otros estudios dicen que son las Fuerzas Armadas peruanas, comillas, quienes tienen alguna clase de acuerdo con los traficantes, y eso lo decían en Estados Unidos en el verano del 90. Y en agosto en agosto decía que no era cierto que Sendero estuviera usando dinero de la droga para comprar armas, y decían que era al revés, que incluso gente, y que era el ejército peruano quien frecuentemente abría fuego contra asesores norteamericanos que se oponían a proteger el comercio de la droga, porque entre otras cosas la droga salía de allá en las avionetas y en los aviones de las fuerzas militares y en los aviones de asesores norteamericanos, igual que lo que pasó en Colombia años después. Entonces, no es cierto ese asunto. La guerra popular en el Perú jamás fue financiada por el narcotráfico, ni el ejército guerrillero popular tuvo nunca que ver con el negocio del narcotráfico. Eso es otra calumnia y otro invento de la reacción, cosa distinta a lo que ha pasado en Colombia. El otro asunto, la intervención pues de Estados Unidos en la guerra popular, que reconoce para el 90, finales en el 89 y 90,
y dice textualmente el informe preparado por el Departamento de Estado. Textualmente dice: el Perú es un país que está al borde del colapso interno. Sendero y el desequilibrio social y político fomentado por su crecimiento han llevado a Perú a una situación pre-revolucionaria, y se refiere a que ya en Lima incluso se estaba presentando una situación pre-insurreccional, es decir, que estaba pasando la guerra popular del equilibrio estratégico que habían anunciado ya los camaradas, que era en la etapa en que se encontraba la guerra popular. Los imperialistas advertían de que eso ya se les iba a salir de madre. Y continúan: no está claro cuál será el resultado final de esta situación. A lo sumo, al Perú le espera una prolongada campaña contra Sendero Luminoso. Si este conflicto cae en una guerra sucia, entre comillas, acabaría en un conflicto de clases a gran escala entre el ejército y los pobres rurales y urbanos del Perú. Óiganse bien, entre el ejército y los pobres rurales y urbanos de Perú. El peor de los casos es que Sendero triunfe, aunque eso parecía inconcebible hasta 1987, se ha convertido en un resultado posible. El que podamos discutir esta posibilidad hoy es un testimonio de la vitalidad de Sendero como fuerza política y de la continua incapacidad del gobierno del Perú para hacer avances serios contra la subversión. De una u otra forma, Sendero Luminoso será una fuerza que habrá que reconocer en el futuro previsible. No habrá soluciones rápidas ni fáciles. El movimiento está firmemente atrincherado en las altas montañas y ya tiene una presencia permanente en Lima y los alrededores. Su crecimiento no ha sido rápido, pero sí constante. Sendero goza ahora de un sustancial apoyo en el campo y ha comenzado a reclutar activamente entre la fuerza de trabajo urbano y la masa de desempleados urbanos en rápido crecimiento. También ha demostrado ser una organización flexible, adaptable y cruel. Estas características juntas convierten a Sendero en un formidable adversario. Dice aquí nos comparte León Rubén un par de palabritas del presidente Gonzalo que me parecen muy buenas, oportunas. Son corticas. Hay una que dice: tan heroico destino, así es el mundo hoy. Vivimos en una época extraordinaria. Nunca los hombres tuvieron tan heroico destino. Así está escrito. A los hombres de hoy, a los que bregan, respiran y combaten, les ha correspondido barrer a la reacción de la faz de la tierra, la más luminosa y grandiosa misión entregada a generación alguna. En esta situación estamos. Y otro cortico, que se llama La nueva clase. Surge la clase obrera, amanece la nueva clase, el proletariado internacional, y se expresa también en proletariado en nuestro país. Eso somos nosotros. La luz se hizo acero. Bien, puede acompañar. Magníficas palabras. Ante esa situación es que se plantea, dentro de los planes pues de la guerra de baja intensidad de los imperialistas, se proponen varios asuntos. Primero, decapitar el partido usando un sofisticado trabajo de inteligencia, es decir, descabezar la guerra popular, que finalmente es el golpe que dan en el 92, y tenían ya cálculos desde el 90 de llevar a cabo tales planes, y se propusieron capturar a Gonzalo o asesinarlo a como diera lugar. El otro asunto, el uso más sistemático de fuerzas civiles y paramilitares para contener el ejército guerrillero popular, que especialmente en las zonas intensamente disputadas. Entonces, una cosa ahí, José, que es bien importante que tengamos en cuenta, y es que la detención en la captura no fue solamente de Rafael, ¿no? Fue de todo el Comité Central. De todo el Comité Central. Y eso, ¿por qué es importante ese tema, no? Porque hay que comprender bien
que claro, una cosa es uno de los jefes políticos reconocidos, valiosos y enormes que tiene la revolución en el Perú, pero el golpe fue fuerte sobre todo porque detuvieron a todo el Comité Central, que es la dirección de todo el trabajo político, ¿sí? O sea, con Gonzalo se fueron todos y eso fue una descabezada muy fuerte para la cual desafortunadamente no estaba preparado el partido según nos podemos dar cuenta pues ya por los hechos posteriores a la detención. Sí. Que fue un golpe militar durísimo pues para la guerra popular. Además de eso, estaba el volver a reconstruir y ampliar, y como usted lo dijo pues que llegaron a 100.000 pues los ronderos, ya no solamente en el campo sino incluso en la propia Lima, es decir, armar también en los barrios la reacción con las mismas premisas. Y lo otro de los proyectos sociales, entonces las campañas cívico-militares como la vacunación pues por parte del ejército y dar pequeñas prebendas y asuntos, dar limosnas a las masas para tratar de impedir la influencia de los comunistas entre las masas populares. Para terminar, hay que decir que no solamente fue en estos aspectos donde tenemos que hacer énfasis para denunciar y desenmascarar las mentiras de la reacción, y seguramente pues por eso nos extendimos mucho. No solamente fue esta experiencia tan valiosa pues que hay que volver a conocer, hay que volver a estudiar para sacar los balances necesarios que tiene que sacar nuestro movimiento, sino que tuvo la guerra popular una importancia internacional. Por allá en el primer congreso en el 88, Gonzalo decía respecto a la guerra: se nos ha enseñado muy justamente por el presidente Mao Zedong que la guerra tiene una cuota. Es el principio básico de la guerra que nos hace ver cómo el bien de todos demanda necesariamente el sacrificio de una parte. En estos 8 años por cumplir de la guerra popular, la sangre ha sido generosamente vertida. Dirigentes del partido, cuadros del mismo y militantes, combatientes del ejército guerrillero popular e hijos de las masas que trabajaban más cercanamente a nosotros han dado sus vidas, su sangre. Pero nunca en estas tierras fue tan heroica e históricamente vertida. Nunca estas tierras han visto como una sangre cuán roja es la nuestra, de los revolucionarios y comunistas, ha manado para hacer fructificar entre nosotros el nuevo poder, pero también ha generosamente manado para iluminar el mundo, porque eso lo está haciendo. Muchas vidas jóvenes han sido cortadas, pero sueña la reacción si cree que simplemente las cegó. Han sido la entrega heroica, consciente de la causa asumida, que ha llevado a que camaradas combatientes e hijos del pueblo hayan llegado a la máxima expresión que uno puede dar para refrendar en lo que cree, dar la propia vida. Son vidas heroicas, bien vividas, gloriosamente invertidas y sobre todo selladas en el campo de batalla sembrado. En efecto, la guerra popular adquiere entonces una importancia internacional gigantesca porque se presenta en los más duros momentos de la crisis del movimiento comunista internacional después de la derrota del proletariado en China en 1976, cuando la burguesía retoma el poder y da el golpe de Estado, y en momentos en que se presenta una gran confusión ideológica, dispersión organizativa e impotencia política de los comunistas. La guerra popular en el Perú indudablemente sirvió de inspiración a los comunistas del mundo
para organizar nuevos destacamentos proletarios de vanguardia y para atreverse a desatar la guerra popular, como sucedió en Nepal, así como a persistir en ese camino como lo han hecho en la India, Filipinas y Turquía. El presidente Gonzalo fue además siempre un convencido de que la revolución proletaria no era un problema nacional. Por eso desde el principio el Partido Comunista del Perú se planteó que la lucha y la revolución en el Perú hacían parte y estaban al servicio de la revolución proletaria mundial. Igualmente, frente a la necesidad de una organización internacional, para el presidente Gonzalo era claro también la necesidad de delimitar campos con todos los falsos comunistas. Por ello fue uno de los primeros en comprender la importancia de los aportes universales de la experiencia del proletariado en China y del presidente Mao Zedong, pues como el que hiciera la síntesis de esos aportes a la ciencia de la revolución proletaria. De ahí que el PCP desde su primer congreso adoptó el marxismo-leninismo-maoísmo como su guía ideológica y llamó a los partidos y organizaciones marxistas-leninistas o marxistas-leninistas pensamiento Mao Zedong, como se llamaban en su mayoría, a adoptarlo también como su guía ideológica. Producto de esta lucha, en el 1993, el Movimiento Revolucionario Internacionalista, un movimiento que fue fundado por organizaciones comunistas en 1984, adoptó el marxismo-leninismo-maoísmo como su guía ideológica en el documento histórico que se llama Viva el marxismo-leninismo-maoísmo. El PCP igualmente hizo parte del Movimiento Revolucionario Internacionalista y contribuyó pues en su fortalecimiento y se sumó a los esfuerzos de ese movimiento que se propuso sentar las bases para la construcción de la nueva internacional comunista. Y por eso se puede reafirmar que las ideas del presidente Gonzalo siguen vivas, no han muerto y seguirán persistiendo hasta la victoria final de la clase obrera. Tal vez el camarada Miguel Alonso no tenga los mismos galardones y un espacio tan especial como ocupa el presidente Gonzalo en nuestro movimiento, pero también fue de los grandes hombres de nuestro tiempo, porque después del golpe en China, el golpe dado por Deng Xiaoping y su pandilla, cuando muchas organizaciones de comunistas abandonaron el maoísmo y se pasaron al campo del revisionismo, como en el caso de los partidos que se siguieron llamando MLs y el Partido del Trabajo de Albania, Miguel Alonso en su país, que fue el Partido del Trabajo, abandonó el maoísmo, dejó esa organización y siguió pensando que las ideas del presidente Mao eran correctas. Es decir, siguió de cómo y estuvo al tanto de cómo evolucionaban las ideas del marxismo, leninismo, maoísmo en el mundo, y particularmente lo que sucedía en el Perú y en el movimiento revolucionario internacionalista. Fue desde esa época quien mantuvo en alto la bandera del maoísmo en Galicia, como dicen sus camaradas, y desde ese momento hasta el final de sus días. Fue un hombre que se mantuvo firme en la defensa del marxismo-leninismo-maoísmo, un hombre comprometido y sacrificado y con una voluntad inquebrantable ante muchos contratiempos y dificultades, incluso con sus problemas de salud, un luchador incansable por los intereses del pueblo y por la causa de la revolución proletaria mundial. Así que en 1989 organizó un ciclo de conferencias sobre la situación en Perú, a cargo de los camaradas que estaban allá en España, que eran miembros del Partido Comunista del Perú. En el 93, después de la detención del presidente Gonzalo, él fue de los organizadores del Comité Gallego de Emergencia, que era parte del Comité Internacional de Emergencia para defender la vida del presidente Gonzalo.
realizó con otros compañeros multitud de actividades durante el tiempo que se mantuvo este comité, conferencias de abogados de la delegación internacional Miguel Arnaú, concentraciones frente al consulado del Perú en La Coruña, recogida de firmas, concierto, incluso recitales poéticos teniendo como invitado pues teniendo pues como centro a César Vallejo, el poeta peruano. Siempre fue Miguel Alonso defensor pues del presidente Gonzalo, incluso era de los camaradas que decía de la vigencia y la universalidad de aspectos del pensamiento Gonzalo. Denunció igualmente las patrañas a los genocidas Fujimori y Montesinos. En el 93 fue creador de Correo Bermelo, que era un aparato de propaganda del maoísmo internacional. Después, en el 96, cuando inicia la guerra popular en Nepal, organizó, y poquitico después, el comité de apoyo a la guerra popular allí. Varias campañas alrededor de eso. Terció correctamente cuando traicionaron la guerra allí en Nepal. Fundó en el 2006 el Comité de Lucha Popular Manolo Velo. Fue la primera organización realmente de MLM en Galicia. En el 2008 creó Dacibao Rojo, que sigue siendo pues uno de los referentes informativos de los marxistas, leninistas, maoístas en el mundo en la actualidad. En el 2010 organizó con los compañeros del Comité de Lucha Popular Manolo Velo, el Comité de Construcción del Partido Comunista Maoísta de Galicia. Y bueno, Miguel Alonso es un hombre de estos tiempos y que también ha contribuido en los últimos días de su vida incluso a la lucha por una nueva conferencia internacional de los marxistas, leninistas, maoístas, una conferencia internacional unificada que dé vida a una nueva organización en la perspectiva de la nueva internacional comunista. Un comunista de cuerpo entero también, a quien hoy tenemos que también rendirle homenaje y decir que sus ideas y su lucha no se perdió. Seguiremos en ese camino y sus sueños serán cumplidos por las nuevas generaciones de comunistas. Bien, José, muchas gracias por ese muy buen resumen, destacando valiosos aspectos y que nos permiten hacer una valoración más objetiva, más clara de lo que representa estos dos grandes hombres, estos dos cuadros del movimiento comunista internacional. Y en el tema del presidente Gonzalo, de nuestro querido camarada Gonzalo, contribuye la ilustración hecha, y esperamos que así haya sido para todos, a ver lo que representa realmente la guerra popular en el Perú, sobre todo para entender bien lo que es una auténtica guerra popular, porque pues el concepto de guerra, de revolución, de guerrilla, de ejército guerrillero, de partido, ha sido pues muy desafortunadamente muy manoseado, y ha dado para muchas falsas interpretaciones. En el caso particular de Colombia, sabemos pues que es uno de los países con más historia de guerra con guerrillas, y para muchos es normal que cuando se hable de guerra popular, de revolución en el Perú, de lucha armada,
pues como que se trate de calcar como si hubiera sido lo mismo, y no, realmente la diferencia es enorme, es abismal, y por fortuna tenemos a nuestro alcance, ahora en las redes, mucho material que nos permite poder conocer más directamente, de una manera muy descriptiva, muy viva, muy objetiva, lo que fue esa valiosísima experiencia de la guerra popular en el Perú, en ese periodo desde el 80, y que no quiero dejar de mencionar, no sé si José se refirió a eso, pero una de las condiciones, de las causas, pues, y de las circunstancias más bien en que se inició esa lucha armada, fue precisamente porque en esa época el Perú estaba viviendo una de esas históricas dictaduras militares, que para esa época se desarrolló en dos fases. Una primera fase que inició el 3 de octubre del 68 hasta agosto de 1975, y una segunda fase que arrancó el mismo agosto del 75 hasta precisamente julio de 1980. Es decir, estaban en una época de abierta dictadura militar, y en medio de esas circunstancias se da ese inicio histórico de la lucha armada en el Perú, con Abimael Guzmán como uno de los destacados dirigentes. Entonces tiene un papel preponderante realmente, y comparativamente, claro, con la guerra con las guerrillas que se presentan en Colombia y en otras partes, es muy interesante ir a estudiar esa experiencia peruana. Pero además de eso, no es solamente mirando hacia ese pasado que podemos aprender. Sobre todo para los jóvenes, los que se despiertan a la vida política, para los que están profunda y sinceramente interesados en conocer lo que es una auténtica guerra popular, hay que mirar, hay que voltear nuestra vista a estudiar lo que está sucediendo en estos momentos en la India, en ese enorme país con algo así como 1.300, 1.400 millones de habitantes, donde hay un partido que está liderando una guerra popular, en muchos aspectos similar a lo que se presentó en el Perú, y obviamente aprendiendo de la experiencia en el Perú para avanzar mucho más. En la India hay una guerra popular poderosa, muy fuerte, con extensos territorios donde hay poder armado del pueblo, donde son las masas las que están ejerciendo el poder directo, donde ha sido desterrado por completo el poder del Estado reaccionario, y donde se están disputando palmo a palmo el control. Y es una guerra que está avanzando, y precisamente donde el Estado reaccionario, apoyado por los imperialistas, está desarrollando una guerra terrible, una guerra criminal, asesina y brutal contra el pueblo de la India. Lo está acercando, lo está acosando, le está lanzando toda su artillería para aplacar ese incontenible avance de la guerra popular en la India. Entonces miremos también hacia allá, porque es muy importante aprender de eso para poder contribuir a que muchos más conozcan lo que realmente es una guerra popular, y poder hacer una valoración correcta, una valoración justa, que hay que hacerla para la historia de lo que ha sido el desarrollo de la guerra popular en el Perú. Pero además de eso, también llamar la atención sobre el hecho de que allá en el Perú existen muchos compañeros, existe una fuerza de comunistas que están pujando, que están luchando hombro a hombro por darle continuidad a esa guerra popular, por fortalecer esas fuerzas que están luchando a brazo partido por
reconstruir ese partido, por volver a construir ese Partido Comunista del Perú, y por continuar por ese camino de la lucha armada, porque han efectivamente recorrido un enorme camino, han abierto una brecha, le han hecho unas grietas enormes al Estado peruano, y esa experiencia acumulada con seguridad, que más temprano que tarde les va a representar nuevas fuerzas, nuevas glorias, nuevos triunfos, y con mucha más experiencia. Tenemos que rescatar, tenemos que reivindicar, tenemos que levantar firmemente esa guerra popular en el Perú, esa experiencia, y al camarada Gonzalo como uno de nuestros dirigentes, como uno de nuestros mejores hombres, como nuestros mejores cuadros, que ha dejado un enorme legado. Aprender de esa experiencia, estudiarlo, llamar a todos nuestros jóvenes, a esos nuevos muchachos que surgen a la lucha, a que vayan a las fuentes y lo estudien. Y cumplir con ese propósito de construir esa internacional comunista. Porque de ahí depende que esa lucha en los distintos países de verdad tenga un rumbo firme. Es muy importante, es fundamental construir esa internacional comunista, ese gran sueño por el que Abimael Guzmán luchó y entregó toda su vida, por esa causa de la construcción de la internacional comunista y del Partido Comunista en cada uno de los países. Tenemos esa enorme responsabilidad, tenemos que levantar esas banderas firmemente. Y la muerte de Abimael Guzmán constituye un motivo más para proseguir con esa lucha. Nuestros muertos siempre tienen que convertirse en eso, ¿sí? En fuerza material, en abono para la revolución, la sangre que riegan nuestros combatientes, nuestros compañeros, nuestro pueblo, nuestra clase. Jamás podemos considerarla sangre perdida. Es sangre que abona el camino de la revolución proletaria mundial. Y a los comunistas revolucionarios, exhortarlos a trabajar denodadamente, a deponer todos los intereses grupistas, todo el sectarismo que pueda haber entre nosotros, a reconocer efectivamente que hay un enorme movimiento comunista internacional que está luchando por realizar pronto ese proceso que nos lleve hacia la conformación de una nueva internacional comunista, y que hoy se cristaliza en esa tarea común reconocida por todos de avanzar hacia una nueva conferencia internacional, hacia una conferencia internacional unificada de todos los marxistas, leninistas, maoístas. Hay que trabajar por eso. Es importante. El movimiento comunista internacional, los trabajadores del mundo, la clase, el proletariado, los campesinos, las masas que están hastiadas de tanta porquería burguesa, de tanta política de exterminio, de toda esa política del imperialismo de arrasar países, naciones, pueblos enteros, de acabar con la naturaleza. Estamos necesitando con urgencia que los comunistas revolucionarios logren avanzar hacia esa conferencia internacional. Les agradecemos muchísimo haber compartido con nosotros este rato. Les presentamos nuestras disculpas por ese corte que tuvimos que hacer. Desafortunadamente no logramos que todos los que estaban conectados en la primera parte se conectaran aquí a esta segunda parte. Queda publicada para que entre todos podamos hacérsela llegar, darle difusión a estas dos partes de este programa. Se han publicado en el chat que ustedes vieron unos recomendados de unos textos que nos parece importantísimo que los conozcamos y los difundamos. Los voy a leer rápidamente. Dice: Bases de discusión preparado por el primer congreso del PSP en 1988. Entrevista al presidente Gonzalo publicada en el periódico peruano El Diario en 1988.
Elecciones no, guerra popular sí, un folleto de mayo de 1990 del Comité Central del Partido Comunista del Perú. De la revista Un Mundo que Ganar, las cartas del Partido Comunista del Perú en la número 1, Por el Sendero Luminoso de Mariátegui en la revista Un Mundo que Ganar número 2, No votar sino generalizar la guerra de guerrillas y el PSP saluda al MRI en la número 3, de la número 6 de Un Mundo que Ganar, el Día de la Heroicidad, de las 8 y la 9, desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial, de documentos del primer congreso en la número 11, de la número 15 en conmemoración del 40 aniversario de la Revolución China y honor y gloria al proletariado y el pueblo del Perú, de la número 16 nuestra bandera roja ondea en el Perú y de la número 17 el comunismo avanza en el Perú. Creo y quiero recomendarles muy especialmente un folleto que lo pueden encontrar en el portal de Revolución Obrera y es el folleto número 4 de la revista Contradicción. Es un documento muy valioso que hace un resumen y un recorrido de muchos aspectos de lo que fue la guerra popular en el Perú, de toda esa experiencia. Lo pueden encontrar en la sección de documentos, de publicaciones tal vez, ¿sí? Ahí el folleto número 4 de Contradicción, o pueden solicitarlo por los canales de comunicación que cada uno de ustedes debe tener. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Para finalizar, les queremos compartir un video, una parte de un video realmente, porque es un video que dura, creo yo, más o menos unos 40, algo más de 40 minutos, pero les vamos a adelantar aquí unos minuticos y les vamos a colocar el enlace para que lo accedan completo y contribuyan a su difusión. Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos haber contribuido con este merecido homenaje a estos dos grandes cuadros del proletariado mundial y especialmente a contribuir en esa lucha que está realmente álgida por la defensa del legado de Abimael Guzmán, el camarada Gonzalo, y de todo lo que representó y ha representado la guerra popular en el Perú. Muchas gracias, compañero José. No, a ustedes nuevamente por invitarme. Muchas gracias a los compañeros que estuvieron presentes y volvieron a conectarse a pesar de la interrupción en el programa. Algo ocurrió en el Perú el 12 de septiembre de 1992, que movilizó a miles de personas alrededor del mundo. En Turquía e India, trabajadores kurdos e iraníes que viven en Alemania, abogados de derechos humanos, revolucionarios maoístas, congresistas, músicos, maestros y refugiados políticos. Personas de todas partes del mundo se reunieron para protestar. ¿Por qué? Porque el 12 de septiembre, el doctor Abimael Guzmán o presidente Gonzalo, líder del Partido Comunista del Perú, fue capturado por el régimen de Fujimori. Deben contarle al mundo, un video documental hecho por el Comité de Emergencia Internacional para defender la vida del doctor Abimael Guzmán. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.